Atraso, pero nuestra speaker tenía un pequeño atraso por ahí. El tema de hoy es eh, estado del arte, trauma craneal en pediatría. ¿Quién de nosotros nunca ha tenido una mamá que le dice, doctor, se me cayó el niño, quiero ver si le hago un electroencefalograma para ver qué consecuencias tuvo la caída? O, oye, una mamá con un recién nacido que se durmió la mamá y se le cayó. Y entonces, todas esas situaciones que nos vemos con frecuencia, la doctora hoy nos va a hablar sobre el tema. Doctor Roxelin, ¿qué tanto trauma craneal desde el punto de vista Buenos días, radiológico? sí, en realidad nosotros en el hospital tenemos un promedio, así no tengo la estadística en mano, por lo menos unos 4 o 5 casos a veces por mes que pueden aumentar, donde hemos visto niños casi de neonatos que han tenido fracturas importantes, en las que hemos participado con la doctora, en muchos casos con hematomas epidurales que son los más frecuentes. eh, y caídas de las manos prácticamente de las personas que las están cargando, los niños. Entonces, traumas que no parecen y que tienen una gran repercusión en lo que se refiere a las hemorragias intracraneales. Entonces, es un tema muy importante que la doctora va a abordar acá, nos va a ilustrar, porque cada día puede ser que tengamos más cantidad de accidentes que conlleven a la valoración de neurocirugía de forma inmediata. Y es que la mamá siempre lo que piden es una radiografía y ahora pues me imagino con la tecnología te piden una tomografía de prima a primera. La misma mamá te lo dicen o la familia. Decirle que tenga una radiografía y si no se la manda, cambia doctor, anda donde el doctor Gutiérrez Juan. Entonces sí, no, es cierto, es una realidad. Pero bueno, hoy la doctora pues nos hablará sobre el tema, ¿verdad? Y y gracias por esperar a todos los que están conectados y a los que estamos aquí presentes. Buenos días a todos. Quiero agradecer siempre al doctor Jorge Sequeira por tenerme en cuenta y a todos nuestros colegas pediatras por darme la oportunidad de poder exponer este tema tan controversial, como decía el doctor Roxelin y el doctor Sequeira. Y al mismo, yo digo controversial porque sí es polémico, ya que hay desde antaño y desde siempre y desde toda la vida, realmente cuando nos formamos nosotros manejamos el trauma cranoencefálico como se maneja en un adulto, así nos los enseñan. De hecho, la formación en Nicaragua durante toda la vida de todos los médicos y todos los que nos hemos formado, yo no me recuerdo en mi vida, si no fuera neurocirujana pediatra, haber rotado en un servicio de neurocirugía, ni de interna ni de preinterna. Si yo hubiera escogido ser internista, nunca hubiera tenido la oportunidad tampoco de rotarlo ni de saberlo. Sí lo hubiera visto en mis clases, tal vez de especialidad, pero de una manera muy somera. Y eso que el adulto es el grosor y todos los estudios que hay actualmente y que se tienen son más y la experiencia mayor debido a que nosotros tratamos una edad tan especial y que éticamente para los comités, valga la redundancia de ética, es muy difícil hacer estudios en niños, ¿verdad? Entonces, especialmente en aquellos traumas craneoencefálicos severos, lo dejo sin nada, le pongo una solución hipertónica o le agrego, además de la solución hipertónica, otros medicamentos. Todo esto es muy difícil porque ¿quién va a aceptar que un niño se haga eso? Ya de per se en los adultos es difícil. Entonces, por eso la mayoría de los estudios sobre uso de corticoides, sobre uso de molaridad, sobre manejo del paciente, es en el adulto. En el niño hay muy poco y son extrapolados. Muy frecuente eso. Otra cosa también antes de hablar, por eso esta clase se llama Estado del Arte. Me dice el doctor Sequeira, ¿por qué le pusiste Estado del Arte? ¿Me puede poner disculpen un segundito, la presentación de que tenga puntero? Para que pueda. Ok, gracias. Con este ratito.
Ujú. Desarrollo informal. Ok, estado del arte, porque lo que quise hacer yo realmente fue una revisión, ¿verdad? Este, de todo lo que tenemos actualmente, los niveles de evidencia y dónde estamos, ¿verdad? Y lo más actualizado que tenemos. Entonces, por eso le puse estado del arte, y de hecho el estado del arte de eso se trata, es estudio profundo sobre un tema y traer a colación lo más importante. Claro, nosotros solo tenemos una hora, esto es inmenso y extenso, pero sí quería dar ciertas perlas y ciertas perspectivas nuevas a que nosotros como pediatras, como comunidad pediatra, lo tengamos presente y no nos cambie ese panorama y ese horizonte. Entonces, esta revisión actualizadas. Miren, esta es la última guía de trauma que se hizo en el 2019 y que todavía está actual. Y hubo una revisión multicéntrica, ¿verdad? Un estudio multicéntrico en el 2022 donde también se hizo para ver qué habían de cambios, qué evidencias habían y cómo podíamos mejorar el manejo de los niños de acuerdo a los acontecimientos que tenemos. Entonces, estas son las directrices para el trauma craneoencefálico grave pediátrico, ¿ya? Actualizado, como pueden verlo. Aquí puse los artículos por si alguien quiere revisarlo y decirles que abismalmente, miren qué cosa más increíble. Tenemos que el CDC aproximadamente dice que 224.000 personas, ¿se puede quitar esto? No. Sí, porque no, lo que tenemos aquí no lo... No, 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 no es por eso, es porque para que la lámina se vea bien. Ok, aproximadamente 224.000 personas en los Estados Unidos en el 2017 fueron hospitalizadas a una lesión cerebral. Imagínense, traumática, o sea, debido a un trauma craneoencefálico. Y el 7,8%, que no es nada despreciable en Estados Unidos si tenemos en cuenta la población tan extensa de ese país, eran niños de 0 a 17 años. Miren, estos datos son del 2021. Hubo alrededor de 61 muertes que se relacionan, 61.000, perdón, muertes que se relacionan con el trauma craneoencefálico en los Estados Unidos en el 2017. 4,5 eran pediátricos. Y estos datos son del 2021. Entonces, ¿qué se vio? ¿Qué se vio? Algo muy, muy diferente a lo que manejábamos antes. Todo el mundo decía, todos los niños pequeños que tienen un trauma, como tienen las suturas abiertas, las fontanelas abiertas, generalmente no pasa nada, aguantan, ¿verdad? Porque las fuerzas de aceleración y desaceleración se absorben y se diseminan y salen como el cono de presión a través de los espacios blandos. Sin embargo, ahora se ha visto que la edad y el sexo de un niño es un factor que influye increíblemente en sufrir un trauma craneoencefálico severo y en sufrir lesiones secundarias y terciarias no evidenciadas en el primer momento del trauma, ¿ya? Y generalmente estos niños son, miren, de 0 a 2 años. ¿Por qué? Porque hay una desproporción cráneoencefálica, ¿verdad? Craneocaudal. Los niños tienen la cabeza más grande, el cuerpo más pequeño. Entonces, lo primero que pegan es la cabeza. Además, quiero explicarle algo muy importante que ha cambiado toda la dinámica. El neurodesarrollo termina hasta los 7 años. El 80-90% del cerebro en los primeros 2 a 3 años se termina de formar. Antes de esa edad, por eso dicen 0 a 2 años, nuestro cerebro tiene mucho líquido, que es un factor protector, sí, pero también puede ser un factor peligroso donde nos puede ocultar lesiones importantes. Y es por eso que ellos generalmente lo primero, uno dice, siempre pegan la cabeza, porque es lo más grande y lo más que tienen, es más grande que el resto del cuerpo. Y pueden sufrir lesiones en todo el cuerpo también, por lo pequeño de sus proporciones. Entonces tenemos los dos extremos, de 0 a 2 años y 15 a 18 años. ¿Por qué esta edad? Porque esta es la edad en que el adolescente comienza a hacer deportes peligrosos. Comienzan a manejar, comienzan a ir a fiestas, comienzan a ingerir licor, comienzan a ir al mar, comienzan a querer sobresalir en un grupo. Entonces, por eso, estas edades pico son muy delicadas, ¿verdad?
Y las causas más comunes, independientemente de la edad, ¿verdad? Pero del grupo etario, pues ya sea de 0 años, de 15 a 18, son las caídas. Siempre son las caídas en la edad de 0 a 2 años. Los golpes por un objeto, los accidentes automovilísticos entre los 15 a los 18 años, las agresiones y las autolesiones. Miren, esto es actualizado. Esto en el 2020 es algo que ya se viene viendo. Entonces, ¿cómo está la distribución de pacientes según la causa del accidente? Bueno, la caída de una altura está a la orden del día. Miren, 72.6%. Y si no, díganme en su consulta pediátrica cuántos no se caen de la cama. Una altura me refiero a un niño de 0 a 2 años, que es la cama, la cuna, ¿verdad? Los brazos de la madre. Ya de un adolescente estamos hablando otra cosa, es de tirarse de un alcantilado, ¿verdad? Para un clavado, ¿verdad? O Pero otra cosa. Pero en los niños es esa caída de una altura realmente. Es la caída de una mesa, de una silla, de una cuna, es la caída de los brazos de la mamá. Y esto es el grosor de nuestra patología en niños. Y en los accidentes de tránsito, pues solo el 16.7 despunta. Ya las caídas a nivel y las agresiones personales son un poco menos la cifra en relación a estas dos. Si ustedes se fijan, que tenemos más del 80% de nuestro motivo de consulta de pacientes pediátricos con trauma craneoencefálico. Sin embargo, actualmente no hay un estudio todavía porque hay muchos subregistros. Se cree que esto viene en aumento, el abuso y el maltrato infantil. Esta cifra probablemente es un subregistro. Sin embargo, no hay un estudio con niveles buenas evidencias porque ustedes saben que esto nunca se diagnostica en tiempo, nunca se diagnostica en forma. Siempre, aún todavía tenemos el tabú que se trata de ocultar, pero esto viene en ascenso, más ahora con las nuevas leyes de qué es una agresión personal y qué no. Entonces, ser niño es un factor de riesgo. No subestimen sus traumas. ¿Por qué? El tamaño de la cabeza, como les decía, en relación al cuerpo. Entonces vamos a tener que siempre hay un factor. Si se va a golpear, el 90 a 95% de las ocasiones va a ser en la cabeza, ¿verdad? Ahora, la disposición del cráneo y el cerebro es un factor de riesgo importante. Si bien es cierto, nuestras suturas protegen, el sistema suturario, la fontanela, hacen que puedan absorber mejores energías cinéticas y esos mecanismos de aceleración y desaceleración cuando se ven expuestos a un trauma, sea cual sea, caída, golpe directo, pero también es nuestro enemigo en algunas ocasiones. ¿Y saben por qué? Porque el cráneo es delgado y se fractura muy fácilmente, porque esa fuerza de aceleración entra directamente y puede lesionar vasos y arterias, como lo vamos a ver muy fácilmente y pasar desapercibido. Y porque este cerebro está en un proceso de neurulación y migración secundaria que no ha terminado. Entonces se pueden dar lesiones axonales que pueden pasar ocultas, que pensamos que el bebé está bien. ¿Y saben por qué? Porque un niño lactante menor todavía no usa todo su contenido supratentorial. Es decir, no usa todas sus conexiones de sus lóbulos. Es decir, no tiene funciones especializadas como un niño de 5 años. Pensar, conocer, hablar, hacer oraciones simples, conjeturas simples, pensamientos. No lo tiene ese niño porque es un lactante menor. Todavía está en destete del uso de su tallo cerebral. Y un neonato es peor. Un neonato es más fácil que yo lo subdiagnostique, lo mande a casa con un problema y después, al tiempo, vea la secuela y se la achaque a otra cosa. ¿Ya? Y miren, les voy a poner un simple ejemplo que no tiene ahorita nada que ver con el trombo, la encefalopatía hipóxico-isquémica. 0,3 de acta. Hizo paro, lo despertaron. Al día siguiente, mamando, comiendo, todo. Ah, no, si está bien, le pasó bien. 8, 9, después todo bien. Se va a la casa. No está usando arriba nada. Todo lo que se isquemizó, todo lo que se hipoxió está arriba. Es supratentorial, sonóbulo frontal, temporal. ¿Qué está usando ese neonato de ustedes o ese prematuro? Tallo cerebral. Sistema reticular ascendente, despierto, dormido. Hambre, sueño, dolor, calor, no está usando. Nace con las conexiones listas, pero no las está usando. Entonces después viene
A los 3, 6 meses, crisis de ausencia, espasmo del sollozo, crisis convulsiva. ¿Mm? Sí, pero ¿y qué pasó? Ah, que tuvo antecedentes de una encefalopatía hipóxico-isquémica. Pero si no lo mandamos, no lo tratamos. La célula hizo lo que tenía que hacer, la historia natural de la enfermedad. Si fue parte de una porción la que más sufrió del lóbulo frontal, pasó todo su proceso. El core, ¿verdad? Donde está la lesión propia, la penumbra, la reperfusión, las células que eran probablemente de salvar de neuronas no se salvaron porque estuvo en casa mamando, comiendo, y entonces después viene la crisis convulsiva en retrospectiva, ¿verdad? Y viene el problema serio. Entonces, más o menos así estamos con los niños. Entonces, menor tamaño corporal, mayor riesgo de lesiones múltiples. En lactantes, la desproporción del cráneo tiene mayor riesgo de lesiones. ¿Por qué? Por los huesos delgados. No es lo mismo un niño de 8 años cuya tabla interna y externa y su diploe, es decir, lo que hay entre la tabla interna y externa, que es el diploe, es fuerte, es grueso y tiene más posibilidades de aguantar que un niño que tiene un cráneo delgado, que no tiene todavía la tabla interna y externa bien definida, es una laminita y está unida por sutura. Ahora, las fontanelas abiertas favorecen las lesiones del encéfalo que pueden pasar ocultas, ¿verdad? Que pueden ser misdiagnosticadas por el mismo hecho de que entra y se produce la lesión, sale, y el tener la fontanela abierta puede permitir que haya cierto edema, ¿verdad? Ciertas lesiones, por ejemplo, un hematoma epidural laminar que va en expansión y que no da síntoma, y si se autolimita ese hematoma, ni siquiera puede diagnosticarse, no dar síntoma, irse a casa y tener una lesión después. Excepto que sea un vaso muy importante y no pare ese sangrado hasta que dé síntomas, irritabilidad, somnolencia, vómito, focalizaciones y ya tengan que acudir otra vez a consulta o, o lo recibamos así nosotros y ya procedemos, pero si no, no. Igual pasa en el resto del cuerpo. El hígado y el desvaso son las localizaciones más desprotegidas y entonces también ellos tienen más posibilidades de que se lo lesionen cuando caen porque son pequeños y al tener ser más pequeños tienen más posibilidades de que el impacto abarque más lesiones. Igual pasa con las extremidades, por eso es que dicen los ortopedistas pediátricos, ¿verdad? Este, ¿Qué pasa? Se hacen muchas fracturas en áreas de crecimiento que pasan desapercibidas. Imagínense, en casa de Herrero, cuchillo de palo, mi segundo hijo Mateo, estando en su preescolar a los 2 años, sufrió una fractura de clavícula. Y yo ni cuenta me di. ¿Cómo me di cuenta que se había fracturado la clavícula? Pero de dolor se quejó. Tenía 2, 3 años. Cuando salió una pelotita, como dicen vulgarmente, un callito óseo en el sitio de la clavícula. Y cuando lo estaba bañando, le siento como, yo pensé era un nódulo, no, no es un nódulo, esto es sólido, es que es hueso, decía yo. Me voy a que me lo vea en ese tiempo, ¿verdad? Estaba ortopedia en la mascota, no se había pasado al Vélez, entonces me lo vieron los muchachos de ortopedia, y me hacen una placa y me dicen, pero si tuvo una fractura, tu hijo tuvo una fractura. Esto es, más que todo, ya consolidó ya todo. Y yo ni cuenta me di. Jugando en el kinder, es muy frecuente que acontezca. ¿Ya? Entonces, aquella cosa que dicen, los niños son elásticos, que nos enseñaron desde el tiempo de antaño, bueno, lo que no se sabe y lo que no se investiga pasa desapercibido y no lo asocia. No son tan elásticos como pensamos. Miren este ejemplo. Estas son las suturas. Estas son nuestras suturas fisiológicas. Así están nuestros bebés, nuestros lactantes, nuestros pacientes. Es más, déjenme decirles que las suturas, acuérdense, cuando no sé si algunos de los que estuvieron aquí vieron la clase de craniosynostosis, verdaderamente las suturas hasta el cuarto brote de crecimiento, hasta los 18 años, ya se cierran casi totalmente. Se interdigitan después de esta edad, ¿verdad? De lactancia menor, pero se interdigitan significa se ponen así, porque al comienzo cuando nacemos estamos así. Miren clase de separación que hay de los huesos. O sea, esta es la sutura metópica que separa los dos frontales, esta es la sutura coronal, esta es nuestra fontanela anterior, esta es la sutura sagital, aquí tiene, miren, la esfenoparietal, aquí tenemos la landoidea, todo este es la landoidea, este es el asterion, esto es lo que nosotros llamamos terion. Miren, y miren el hueso.
es una lámina, así es. Así meramente es. Y puede tener esta, como le decimos nosotros, o estas rejillas, miren que después se van consolidando. Entonces, un trauma, sí, es cierto, lo aguanta, pero es más fácil. Si ese trauma tiene mucha aceleración y mucha energía mecánica absorbida, entra, sale la energía, pero daña. No es lo mismo para que se pueda producir esto en un adulto, tiene que ser un trauma de una alta energía. Una energía enorme. Esto en un adulto esto es un estallamiento craneal. Esto es un trauma que sufrió un accidente, pero aparatoso. Porque para que se fracture este hueso que tiene este grosor, su tabla interna, externa, más o menos 1 centímetro, sí, pero este no. Y sí nos ayudan, y la verdad es que la sortean muy bien los niños. Pero ojo, no estamos viendo los daños ocultos, como dicen cuando compras una casa ya viejita o un carro usado. Aquí no vemos los daños ocultos, porque este niño no ha terminado de desarrollar, ni de neurular, ni de migrar. Nosotros solo vemos lo primario. No se fracturó, está bien, vaya para la casa. No, 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 ni siquiera, porque está comiendo, está mamando, está bien, no hay fractura, está excelente. Y más si no tiene chichote, pues mejor. No, ¿para qué vamos a hacer un electro? No es necesario. Hasta 1 año después de un trauma, un paciente puede presentar una epilepsia postraumática. Y déjenme decirles que las cifras no son pequeñas. Un paciente que tiene una lesión primaria puede presentar una epilepsia postraumática el primer año de vida entre un 50-80% de los casos. Y un paciente con un trauma craneoencefálico grado 1, según la escala de Glasgow, porque hay muchas clasificaciones, las vamos a revisar rápidamente, puede presentar, es decir, que no tuvo fractura aparente, que no tuvo hematoma subgaleal, que no tuvo ninguna lesión, un 20-30% pueden presentar epilepsia el primer año de vida, en cualquier momento de la historia. ¿Ya? No, no necesariamente que no la presente inmediatamente sufriendo el trauma, no. Ahora, las posibilidades de que presente una epilepsia de manera permanente, porque la epilepsia traumática evoluciona muy bien. Le damos tratamiento por 2 años y es probablemente benigna y de muy buen curso y es controlable, ¿verdad? Cuando es de grado 1, ¿verdad? Cuando ya son grado 2 o 3, claro, si ya se involucran contusiones cerebrales, hemorragias intracraneales, ¿verdad? Puede volverse una epilepsia de difícil control o pacientes que estuvieron conectados a ventilador por edema cerebral severo, sufrieron isquemia, desviaciones de la línea media, claro, ¿verdad? Pero un niño que tuvo un craneoencefálico leve, entre comillas leve, un niño que tiene una crisis convulsiva, pero no tiene fractura ni lesión estructural aparente, y tiene una crisis convulsiva, no fue un trauma leve. Déjenme decirles que no. Ahora, la posibilidad de que ese niño quede con una epilepsia permanente es mayor que el niño que tiene un trauma craneoencefálico leve y no presenta una crisis convulsiva inmediata, de que la presente al año, ¿verdad? Es mucho menos. Entonces, miren, todo esto, claro, a nosotros esto no. Esto te dice, no, esto está grave, hay que hacer no sé qué. Puedes tener la misma magnitud de intensidad, con menos intensidad, este niño con menos intensidad va a sufrir esto, porque son huesitos leves. Y si logra sortearla, que no haya tenido esto enfrente, no quiere decir que tenga esas lesiones secundarias y terciarias que no ven y que se puedan presentar en el transcurso de horas, porque este adulto, este niño grande también, este adolescente, no es lo mismo que este niño. Este tiene una gran cantidad de líquido. Prácticamente tenemos un cerebro inmaduro que flota en el SR. La dinámica del SR también está tratando de acomodarse a los nuevos cambios y a los nuevos usos de las conexiones y se va a modificar. Entonces, este líquido puede permitir, por la ley de Monroe-Kelly, que este niño pueda tener lesiones como un hematoma epidural y no dar síntomas. De tamaño moderado, déjenme decirle. Una contusión cerebral y no dar síntomas. Frontal, pequeña. En cambio, este va a estar con vómitos, dolor de cabeza, porque tiene justo lo que debe tener. Su cráneo está compensado, su cráneo, su masa encefálica, ¿verdad? Que es el continente, el componente vascular, que es la sangre venosa y la sangre arterial y el líquido cefalorraquídeo, están compensados. Entonces, mínimas lesiones,
mínimos efectos de masa van a producir síntomas y signos de focalización. Es por eso que los niños no esperen irritabilidad de primero. Yo pregunto aquí a los que están acá y también a los que están en Zoom, ¿cuál creen ustedes que es el síntoma más importante de alarma que puede presentar un niño con un trauma craneal? Y yo les digo, ¿di? Solo para que sepamos quién, alguien. ¿Ah? Somnolencia, dice la doctora Calderón. ¿Usted, doctor? Pérdida de conciencia. Pérdida de conciencia. ¿Alguien más? Comportamiento alterado. El comportamiento. Vómito. Vómito. El vómito. ¿Saben por qué? Cuando ya tienen lo que ustedes dicen, alteraciones y esas cosas, y hay que, ojo, ya hay algo, porque tienen mucho líquido cefalorraquídeo, el cerebro flota. Entonces, el primer mecanismo, que es deshidratarse para darle espacio a la masa encefálica compacta dentro de ese cráneo, ¿verdad? Junto con otra lesión que es nueva, que está concomitante. Entonces, el vómito más la ley de Morrow-Kelly que va a activarse, va a comenzar a salir líquido cefalorraquídeo por la columna y por el bulbo de la yugular va a salir sangre venosa porque arterial no se toca, porque es importante para todos los procesos, y al mismo tiempo él va a buscar cómo producir un proceso de deshidratación para dar más espacio en ese cerebro. Entonces, el principal síntoma son los vómitos. Y yo no sé si ustedes han tenido en su emergencia niños que dicen, no, vomitó 5 o 6 veces, pero ya no vomitó más, fue en su casa y aquí está bien. Y el niño está bien, 6, 8. Entonces, es un signo muy importante de alarma. Claro, cuando ya presentan los signos que ustedes dicen, pérdida de la conciencia, cuando ya un niño tiene alteraciones, ¿verdad? Irritabilidad, desorientación, déjenme decirle que es un niño que tiene criterios, ya, de hecho, hay que ingresarlo. Por lo menos déjenlo 24 horas, ¿ya? Si la mamá refiere que, aunque ustedes lo vean súper bien, ya ese es un criterio de ingreso. Ya no es un signo de alarma, y hay que ingresarlo, y hay que verlo, y hay que hacer estudios pertinentes, ¿verdad? Tomografía y todo lo demás. Entonces es lo que les decía. ¿Qué es lo que sucede? Esto es el cráneo, normalmente. Estas son las suturas. Tenemos la tabla externa, esto se llama díploe, y esto se llama tabla interna. Entre más pequeño es el niño, menos diferencia hay de esto. Y entonces solo tenemos una pequeña lámina, como ustedes miraban acá. Miren, es una lámina, es una laminita. No hay esto que estamos mostrando acá. Luego, ¿qué viene? Normalmente viene la dura madre, que tiene 2 capas. La capa endióstica, ¿verdad? Que es esta capa que está adosada al hueso. Y después viene la otra capa donde no hay espacio virtual, están juntas, que es la capa meningia, que se encuentra debajo y que protege a lo que son la aracnoide. ¿Qué es esta? Miren, esta es la aracnoide. Así como la ven, es una telita de cebolla, y la pía madre es otra telita de cebolla que recubre los lóbulos. Entre la aracnoide y la pía corren los vasos sanguíneos. Luego viene el cerebro, y luego entre lo que es la capa externa de la dura, que es la perióstica, o endóstica, pues, y la meningia, se encuentran los senos durales. Miren, que son lagunas que se abren, donde drena la sangre venosa, y estas son las granulaciones aracnoideas. Entonces, en un niño ya, en su tercer brote, pues en un escolar o en un niño de primaria, esto ya está más así. Sin embargo, este espacio que hay acá es más grande que el de un adulto. El de nosotros es un espacio casi virtual. Por eso, si nosotros nos practicamos una tomografía, da la impresión que nuestro cerebro estuviera pegado al hueso. Sin embargo, en los niños, nosotros logramos ver espacios abiertos. Y si no tenemos experiencia en niño en verlo, dicen, ve, tiene una hemorragia solenoidea o tiene un higroma. No, es su espacio solenoideo abierto, es su líquido circulando, cefalorraquídeo normal por parte de su crecimiento. Entonces, al tener la sutura abierta y al tener esto delgado y al tener este montón de espacio, cualquier energía mecánica, cualquier fuerza de aceleración y esa aceleración que se produzca va a producir un cizallamiento en estas arterias. Y entonces esto se va a absorber y va a entrar facilito por la sutura, va a ser absorbida esa energía. ¿Por quién? Por la dura que es, como dicen, dura, como un elefante, una piel dura, es dura, protege. Ella no tiene capacidad de absorción. ¿Quién lo va a absorber? El líquido y el cerebro y el parénquima.
Y el parénquima de un niño es como una esponjita prácticamente. Y en un neonato, imagínense, yo siempre digo a mis residentes, imagínense el cerebro de un neonato como una gelatina y de un prematuro como que si estuviéramos tomando atolillo. Disculpen la jerga, pero así es de suave. De hecho, cuando uno lo coagula en vivo, vieran cómo se ve la inmadurez de ese cerebrito. Se va entre las manos, o sea, es una cosa increíble. Entonces, esto es lo que va a absorber en realidad todo eso. Y aquí es donde se pueden producir rupturas, hematomas subdurales o epidurales que están aquí, vasos que están sobre la dura madre, los subdurales y la lesión de los senos más fácilmente. Entonces, aquí podemos ver en este cerebro cómo circula el líquido cefalorraquídeo. Miren en esta imagen, esta sagital, donde el azul que vemos es líquido, miren cómo el vaso, perdón, lo amarillo, disculpen, es el líquido que va circulando y que se va absorbiendo. Lo azul son los senos. Miren cómo el líquido pasa al seno, esto va a pasar al bulbo de la yugular y después va a pasar al corazón y así se va a absorber la sangre desoxigenada del cerebro. Entonces, todo este espacio en nosotros es muy pequeño. En los niños es muy grande. Y el cerebro tiene muy poca, aunque muy poca desarrollo. Entonces, al tener muy poco desarrollo, este líquido está en grandes cantidades. A medida que se van haciendo todas las conexiones y terminando la migración y el neurodesarrollo, esto va disminuyendo, se va drenando y se van acomodando, como dicen, y quedando ya preparándose para lo que es el encéfalo y el cráneo y la fisiología de un adulto. Entonces, por ende, esa es la facilidad que tienen estos niños, de tal forma que si este niño tiene una sutura abierta, sufrió un trauma y pónganse ustedes, se rompieron algunos de estos vasos que ustedes ven acá, este cortical se rompió, es una vena cortical de bajo flujo. Bueno, comenzó un sangradito, como tiene mucho espacio, el líquido va a comenzar a drenar, va a comenzar a haber vómito, se activa la raíz de Monroe-Kelly, comienza a salir líquido y sangre por el bulbo yugular y por la columna sale líquido cefalorraquídeo y el niño puede estar perfectamente comiendo, él va a usar solo esto, el tallo cerebral y el cerebelo, porque pónganse que es un recién nacido o un lactante menor, todavía no termina, apenas dura, sonríe, ¿verdad? Juega sigue los objetos, y entonces esto todavía no está en uso, entonces nuestro cuerpo, que es tan maravilloso, dice, esto no lo estoy usando, no importa si esto se daña, igual sucede con la encefalopatía hipoxiquisquémica, hay una isquemia aquí, este es el núcleo, el centro de la isquemia, viene el área de penumbra, la reperfusión, si nosotros tratamos esa área de penumbra, pueden salvarse esas células. Esas neuronas no pueden no morirse. Sin embargo, el core, que sería esto, el núcleo donde se murieron, las células que sí se van a morir, se pueden extender. Y la lesión se puede hacer más grande. Pero eso pasa desapercibido y después vamos a tener una lesión aquí que puede dar epilepsia, puede dar muchas cosas. Ahora, si es un hematoma, este hematoma puede crecer, al mes se va a absorber. ¿Y cómo va a sobrevivir este niño? A coste de las neuronas inmaduras, que van a morirse. Y va a quedar con una lesión. O si hay un edema cerebral, una lesión intraaxonal, donde se rompen los axones, se dermatiza la neurona, pasa todo el proceso de la enfermedad natural, hay edema, después el proceso de desinflamación, el proceso de apoptosis, y esas celulitas quedaron y nadie lo percibió. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Miren, este es el compartimento que nosotros tenemos. Así estamos, así están nuestros niños también. Esto es la falx. Estos son lo que es la dura madre que recubre los hemisferios, el espacio supra e infratentorial. Entonces es muy fácil que nosotros podamos tener, como este cerebro está en desarrollo, que nuestros niños puedan tolerar mejor la desviación, por ejemplo, una herniación sulfacina, cuando la voz se desvía para acá porque tenemos una lesión aquí que comprime y va haciendo que este hemisferio se vaya hacia el otro hemisferio, hacia el lado izquierdo, el derecho hacia el izquierdo, o que baje, ¿verdad? Parte de los lóbulos por el tentorio, que es este, hacia el espacio infratentorial. Y no tener grandes lesiones. Y no tener grandes lesiones. Y otra cosa tan maravillosa es la capacidad que tienen estos niños al estar en neurulación y migración, de estar coexistiendo estas lesiones y ellos estar bien. Y esto también se ha aplicado ahora y se entiende por qué se reciben los niños con esas grandes masas
cerebrales, aquí está Patricia, no me deja mentir, y que son niños que uno dice, ¿cómo anda comiendo, hablando, compensado? Y son tumores que ocupan o toda la fosa posterior o casi todo un hemisferio. Hemos tenido pacientes que ocupan todo un hemisferio. Y lo mismo pasa con los hematomas. Y andan como que increíblemente. Claro, a medida que el niño va creciendo, esto va cambiando, ¿verdad? Pasando a otro tema, esto también es un factor protector para los niños. Nuestra presión, ¿verdad? Nuestra presión va de 10 a 15 milímetros de mercurio. Eso es lo normal, nuestra presión intracraneal. Sin embargo, en los niños cambia según la edad. Aquí lo pueden ver en los recién nacidos, miren cómo es la presión intracraneal. 1,5 hasta 8 milímetros de mercurio. Entonces, esto permite una gran compliance y elastancia. ¿Qué es la compliance y la elastancia? La capacidad que tiene nuestro cerebro, nuestra masa encefálica compacta, de adaptarse a cambio brusco, ya sea de presión o de volumen. Miren en un niño, ¿verdad? Más o menos de primaria, ¿ya? Miren los ventrículos, la presión que tiene. Sin embargo, miren cómo cambia abismalmente en nosotros los adultos. Ya estamos hablando de niveles mayores y que no tenemos una compliance en elastancia tan permisible como la de los niños. Vemos esta curva, por ejemplo, presión-volumen. ¿Ya vieron? A medida que mientras nosotros tenemos un volumen estable, que es aquí, miren, un volumen estable, vamos a tener una presión estable. Y se van a poder acomodar los dos compartimentos. A medida que el volumen va creciendo, va a aumentar, miren, aquí está la presión y el volumen, va a aumentar exponencialmente la presión intracraneal y no va a haber compliance. Es decir, va a haber un momento en que estas dos ya no van a poder compaginarse definitivamente. Entonces, como les decía, y puse a Homero Simpson, esto, así son nuestros niños. Parece irrisorio, pero así son. Tienen tanto espacio que esto a veces puede ser un factor que antes considerábamos que era algo tan benevolente, también un factor de detrimento y un factor de que tengamos un diagnóstico. Y entonces la compliance es la capacidad que tiene este niño de si aparece una nueva lesión, una nueva masa, sea tumor, sea un hematoma, sea un quiste, lo que sea, de que se adapte este cerebro en este cráneo, que no es rígido totalmente, como el de nosotros. Nosotros tenemos un cráneo rígido, ellos no. Es un cráneo flexible y moldeable por sus suturas. Entre más pequeño, más tolerancia, más compliance y más elastancia. Esta es la ley de Monroe-Kelly que les explicaba. Bueno, y este es en adultos, por eso ven una imagen de un adulto, ¿verdad? Y todo lo gráfico, y es famosísimo, y todos los intensivistas, y todos los neurointensivos, y todos los neurotraumatólogos lo usan, y todos los neurocirujanos. Cualquier clase que vas a dar de trauma, esta es la que ponen. Es del Rengachari, un libro antiquísimo, ¿verdad? Que explicó de una manera maravillosa esta patología, esta fisiopatología que ocurría en el cerebro. Tenemos un cráneo rígido, normalmente nosotros los adultos, una masa encefálica que no cede, que es compacta, que son nuestros lóbulos, nuestro tallo cerebral, nuestro cerebelo, y tenemos el volumen arterial que recibimos de las carótidas, que es importante, imprescindible para nuestras funciones, el volumen venoso, que son todas las venas de drenaje que van a drenar al seno, a los senos que tenemos, ¿verdad? Y de ahí van a pasar al bulbo de la yugular y del bulbo de la yugular van a ir, ¿verdad? A la circulación general, que es al corazón, y después van a oxigenarse esta sangre desoxigenada. Y tenemos el líquido cefalorraquídeo en el que flota virtualmente nuestro cerebro, que se encuentra en la piel, en la aracnoides, encima y dentro del cerebro, y que se drena normalmente a través de los agujeros de Luschka y Mayengni, en el agujero magno, a la médula espinal. Así funcionamos. Hay una parte del líquido cefalorraquídeo que también se drena por el seno sigmoide y el bulbo al bulbo de la yugular. Normalmente, ¿qué pasa con nosotros? Bueno, tenemos un tumor de crecimiento lento, un meningioma, ¿verdad? Entonces, como es lento, comienza a crecer la masita extraña, entonces se activa el mecanismo, se drena más líquido por la columna, se drena un poquito más de sangre oxigenada para darle espacio a esta pequeña masita que está ahí y todo tranquilo, nadie se da cuenta. Al año está más grande porque va creciendo lentamente, se ha permitido que se vaya acomodando el cerebro y así va a ir hasta que llegue un momento en que esta masa llega a competir con este tumor, meningioma como le pusimos, ¿verdad? Llega a competir con esta masa compacta que es el cerebro
que son los lóbulos, porque ya todo esto se agotó, ya se drenó todo el líquido que se tenía que drenar, ya se drenó toda la sangre venosa que tenía que drenarse, y entonces ya comienzan a competir los dos por este espacio cerrado. Y es ahí que comienzan los síntomas ya floridos, que si no se trata, el paciente hace hernia, ¿verdad? Y que necesita cirugía de urgencia, ¿verdad? O comienzan síntomas floridos de focalización. Igual, si este es un hematoma, de igual manera. Claro que en los traumas cambia la cosa, porque no es un crecimiento lento, sino que es un vaso que sangró, ya sea dura arterial o venoso, y comienza a crecer exponencialmente, comienza a activarse la ley de Monroe-Kelly. ¿Y qué sucede? Entonces comienza a drenarse líquido, comienza a drenarse todo lo que es la sangre venosa desoxigenada para dar espacio a esto que viene en crecimiento acelerado y a la masa compacta que es nuestro cerebro. Llega un momento en que esto creció en horas o minutos, horas, de manera tan exponencial que ya se agotaron estos mecanismos y comienza a competir. Y es donde tenemos las herniaciones, sulfacina con hemiparesia, un cal con una midriasis, ¿verdad? Crisis convulsiva y todos los otros síntomas que tenemos, somnolencia, irritabilidad, vómito. ¿Qué pasa con un niño? ¿Qué sucede con un niño? Bueno, con un niño sucede esto, que les voy a enseñar ahora. Entonces, tenemos lo que habíamos dicho, la misma ley de Monroe-Kelly. Este es nuestro cerebro, este es nuestro líquido, este es el volumen arterial y el volumen venoso, ¿verdad? Todo está aquí, esto es lo fisiológico y lo normal. Comienza un sangrado, ¿verdad? Comienza un sangrado, entonces, ok, se abre la paja, comienza a drenar líquido cefalorraquídeo por los agujeros de Lurschki-Mayende en cantidades enormes, comienzan los vómitos en el niño, vomita 5, 6, 8 veces para ver si se compensa, no se compensa, aumenta esto, tiene más líquido que nosotros, entonces la masa crece más rápido, pero hay más espacio, el niño está bien. Si ustedes se fijan, miren cómo creció la masa, miren qué pequeño está el compartimento cerebral, pero el niño está bien porque se drena bastante líquido y se drena sangre desoxigenada. Viene y aún así está compensado. Aquí, en esta fase, con este tamaño de esta masa, nosotros ya estaríamos buscando pistas de aterrizaje, coma, intúbennos y métanos a una terapia o opérennos. El niño no. Pero entonces sigue creciendo la masa. Si es un hematoma, aquí es cuando ya el niño está en pista de aterrizaje, cuando ya se dañó. Porque ¿qué pasó? Esto ya, miren, ya casi llegó al tope, pero entonces como el cerebro está inmaduro y está frágil, los axones están tan endebles, la migración neuronal no ha terminado, nada ha terminado. Entonces, ¿qué dice nuestro organismo? Y no lo estoy usando todo. Bueno, más principalmente esto ocurre en los neonatos. Esto no lo uso, dice, porque nuestro cuerpo es maravilloso. Ninguna computadora creo que algún día podrá suplantar esto tan maravilloso que tenemos, que es el cerebro. No lo uso, no lo ocupo, no lo necesito ahorita. Ahorita lo que necesito es vivir. Se va y comienza a ver la apoptosis y la lisis de células. Pero el niño sigue bien hasta cierto punto. Entonces lo encontramos en este momento, lo operamos, lo mandamos a terapia, recibe todo el tratamiento normogasométrico, EU ventilado, normoventilación, hipertónica, si ustedes quieren, whatever, lo que sea. El niño sale, no, sí está bien. No, estuvo mal, le pusimos hipertónica, pero ya está mejor, ya va bien, ya sale, sí, está comiendo, está bebiendo, ya lo vamos a detectar, ¿no? Pero ya hubo esta lesión. ¿Qué más adelante va a traer? ¿Qué? Si no lo asociamos y no le damos cuenta, déficit cognitivo, dislexia, problemas de aprendizaje, si fue el lóbulo frontal el que más sufrió, trastornos de la personalidad, inatención, desinhibición. Este niño tiene TDA, muchacho. Hay que tratarlo. 5 o 6 años después tiene TDA el niño, hay que tratarlo. Es un TEA, es que tiene TEA, fíjate. Vamos a hacerle los test, porque hay daño, porque se daña la amígdala, se daña todo. O más adelante, una epilepsia. No, es que yo tuve un trauma hace 5 o 6, no, no tiene nada que ver, eso fue hace 5 o 8 años, el trauma tiene nada que ver, esto es algo nuevo. ¿Cómo fue el trauma? ¿Quién lo revisa? ¿Quién pregunta, mire, cómo estuvo? ¿Cómo fue la caída? ¿De dónde fue? Nadie, muy bien.
Si esto no lo detenemos, lleva a la disabilidad y muerte, porque va a haber un momento en que aunque se destruya la mayor cantidad de masa encefálica supratentorial y se agoten todos estos mecanismos, va a haber un momento en que va a ser necesario ya, van a comprometerse los mecanismos más importantes que están en el tallo cerebral y el paciente va a ir a una muerte. Aquí les puse los diferentes tipos de herniación cerebral que hay. Cuando hay una masa, puede ser transtentorial, es decir, del compartimiento supratentorial y infratentorial, este es el cerebelo, o puede comprimir tanto que desvía la línea media. Miren, aquí la línea media está desviada, está disminuido el tamaño del ventrículo de ese lado, o puede ser una herniación bucal. Aquí está el unco, entonces se mete este unco debajo. Todo este es el lóbulo temporal, se mete el unco debajo de la tienda del tentorio y comprime lo que son el mesencéfalo, los pedúnculos y da una migrasis que nosotros también conocemos. Esto es algo. Entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos? Bueno, saber ante qué nos enfrentamos. Ya que tenemos esta base fisiológica, estamos ante una conmoción. Esto es muy confundido. Esto, por eso le puse cómo se define un trauma craneoencefálico, porque esto generalmente lo confundimos mucho. Dicen, sufrió una conmoción, sufrió una contusión cerebral o sufrió un traumatismo. Entonces, el traumatismo craneoencefálico se define como una lesión física o deterioro en la función del cerebro por un cambio mecánico. Ese es el trauma craneoencefálico. Hay una lesión física o un deterioro en la función del cerebro del niño por un trauma mecánico. En cambio, la conmoción es aquella en que cuando nuestro pacientito sufrió un trauma craneal, hubo pérdida del estado de alerta, pero no presenta ninguna lesión física ni deterioro de la función. Simplemente solo presentó la pérdida del estado de alerta. Pero nosotros revisamos y no hay nada físico, no hay fractura craneal, no hay ninguna lesión secundaria, no hay ningún edema cerebral, contusión hemorrágica, lo que sea, ¿verdad? Y el electroencefalograma está normal, todo está normal, pero tuvo una pérdida de conciencia. Yo le pregunto si ustedes tienen un paciente así, ¿qué hacen? ¿Se va a casa y lo dejan tranquilo o lo siguen en el tiempo para ver cómo va? ¿Cómo está? Si presenta algún déficit eventualmente, cuánto tiempo lo siguen, le harían un electro más adelante, ¿qué piensan? Tuvo una pérdida del despierto, ¿verdad? Está bien, seguir el seguimiento. Exactamente, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Antes no lo hacíamos y todavía no lo hacemos porque hemos sido formados de otra manera. Es más, vos ves, tuvo pérdida del despierto, pero todo lo demás está bien. La hizo el doctor Roxelin, la TAC está normal, todo está bien, la reporta excelente. El niño está mamando, está comiendo, está bien. Lo mandamos a su casa y se olvidó. Pero muchachos, que no tenga una lesión física y de función en este momento no quiere decir que después no la presente. La puede presentar en 24 horas después de esto. Es más, hasta un año puede presentar una crisis convulsiva. Este niño amerita que por lo menos se observe 24 horas. En una unidad, que nosotros no tenemos observación aquí en el hospital y debería de haber. No ingreso, sino por lo menos una observación que pudiera dar alta 24 horas. Si no, hay que ingresarlo. ¿Ya? Ya ni se diga si tenemos un cambio esto es directo ingreso. Esto, observación. Observación por 24 horas, sino, y les cuento que lo ideal sería una observación y una tomografía. Ahora ustedes me van a decir, ahora todo es tomografía, porque eso es lo que se alega ahora. Todo es tomografía. Todo es tomografía. Y entonces, como decimos, todo es tomografía. No, no. Y ahora dicen, hay estudios, ¿saben ustedes que hay estudios que dicen, se hicieron tantas tomografías y todas salieron blancas? Y solo tantos salieron alteradas. Déjenme decirle que eso es desde la perspectiva de lo que no se sabía antes, que ahora puede ocurrir. Y entonces, el hacer una tomografía que solo es para trauma, que ahora nosotros antes la ocupábamos para todo, y ahora se sabe cada día más se sabe que lo único que te sirve la tomografía en el 80-90% es para trauma. Pero que la resonancia viene suplantando a pasos agigantados porque puedes ver lesiones que no se ven. Es más, en el trauma, el T2 y el FLAIR son imprescindibles.
A veces hay pacientes que tienen una tomografía normal, le haces un FLAIR o un T2 en niños y encontrar ya datos de pequeño edema, de edema cerebral, de cambios en la sustancia blanca, que no se miran en la TAC y que vos dirías, este niño tiene una TAC normal y hay que darlo de alta. Personalmente, si me dicen, ¿qué preferí? ¿Una radiografía o un ataque? Este niño sufre una convulsión, yo le diría un ataque. Y usted, doctora, qué exagerada que eso. No. La radiación que va a tener, la misma radiación va a tener la radiografía, la radiografía es radiarlo de balde, porque solo están viendo una dimensión y están viendo no muchas cosas. Ahora, encontrar en la radiografía una tomografía, una fractura, ¿qué hace? La TAC. Sigue vomitando después de esto, la TAC, pero ya le hiciste una radiografía, ya lo radiaste, le vas a meter otra radiación. Entonces, yo preferiría hacer una tomografía que me dé la certeza de que por lo menos en las primeras horas, aunque sea una TAC temprana, no tengo una lesión estructural, ya sea una diástasis de la sutura, una fractura, no tengo edema, no tengo una contusión, ya no tengo un hematoma que viene en crecimiento. Entonces, prefiero definitivamente hacerla y tener la seguridad de que en este momento no hay nada como lesión primaria. No puedo tener control de la lesión secundaria porque esta viene después, es una avalancha que viene después y que a veces no la ven. Entonces, yo preferiría una tomografía, sinceramente, no una radiografía, si voy a tomar un estudio. Si me lo preguntan a mí, no, yo no lo haría. Tal vez en 1930 o 20 lo haría, porque no hay nada más, pues. Pero si lo tengo, yo haría esto. ¿Ya? Sinceramente, ya ni se diga aquí. Aquí yo haría, dependiendo del mecanismo del trauma, una tomografía de cráneo y había que ver si una cervical. Porque cuántos niños, la mayoría de los niños que de acuerdo a la mecánica del trauma craneal, pues pensar, puede haber una lesión cervical y la hemos hecho, tienen una lesión cervical o rectificación o inversión de la cervical. Ahorita fíjense que en la mascota tenemos un niño que tiene una fractura C1, C2. El atlas se fue hacia adelante y prácticamente el cráneo y las masas laterales están en el aire. Y va a haber que operarlo. Y anda, ese niño está sin déficit neurológico porque nuestro canal espinal es tan grande que la médula pudo soportar ese movimiento, ¿verdad? En el niño. Y entonces hizo a un lado y entonces no tiene déficit neurológico el niño. Solamente el dolor y la cabecita inclinada. ¿Sí, doctora? Hemos encontrado también niños que han sufrido un trauma y cuando hacemos la tomografía son lesiones que tienen tumores cerebrales como un mecanismo. A veces son lesiones que no se encuentran. Miren qué maravilla. Han habido caídos de trauma. Sí, eso que dijo la doctora Calderón, no sé si lo escuchan todos, ¿verdad? Sí. Entonces la doctora Calderón está diciendo de que, y es cierto, porque pues tenemos la oportunidad de trabajar juntas allá en el hospital público, en la mascota, y hemos tenido pacientes que han sufrido trauma y el niño anda bien en 15 puntos y llega porque se cayó. ¿Y por qué se cayó? Porque tiene una alteración del equilibrio, una ataxia que nadie había visto, o porque se mareó y que tenía dentro un tumor cerebral. Y gracias a que se hizo la tomografía y no se mandó a su casa, ¿verdad? Entonces se diagnosticó el tumor cerebral. Y es Patricia lo que está diciendo y tiene toda la razón del mundo. Ahora, ¿qué es una contusión cerebral? Entonces, una contusión cerebral ya es algo serio, muchachos. Estamos hablando de que hay una lesión en cualquier área del parénquima cerebral, una lesión estructural que está causando, ¿verdad? Que lo causó ruptura de neuronas con hemorragia focalizada, limitada, ¿verdad? Ya sea a un lóbulo, a varios lóbulos, y que tiene una focalización clínica, es decir, pueden haber hemiparesias, hemiplegia, frontalización, si es en el área, por ejemplo, frontal, ¿verdad? Hay siempre signos neurológicos, ¿verdad? Y
Esta generalmente es cuando el paciente ya recuperó, si perdió la conciencia y la recuperó, o si vino intubado y le haces una ventana y te das cuenta que tiene esto. Si no has hecho un estudio, y a veces esto te manda un estudio. Pero como les digo, no debe ser al revés. Esto no nos debe llevar a hacer un estudio, como antes se pensaba. Ah, miraste mi parético, pues así, hacerle el ataque, no tiene nada, no se la haga. No, nosotros tenemos que prever, nosotros somos los que sabemos qué está pasando, ¿ya? Ustedes no van a esperar hasta que el niño llegue. Si ya con una diarrea de alto gasto, les voy a poner algo similar, una metáfora. Y un paciente con una diarrea con alto gasto, ustedes no van a esperar hasta que ya esté con un choque hipovolémico, deshidratado para poder hacer una intervención médica. Ustedes, es que una diarrea de alto gasto, ya canalicen, vamos a ponerle líquido a por ejemplo, a 1.500 por metro cuadrado, vamos a poner esto aquí, allá. No, es lo mismo. Y entonces hay que hacerlo. Entonces, vamos ya, ¿verdad? Definiendo y llevando a conclusiones. ¿Cómo se definen? El trauma craneoencefálico es una lesión en la cabeza y en el cerebro causado por una fuerza externa que provoca un deterioro de la función cerebral. Esto es lo que actualmente así se define según las últimas guías. ¿Cómo se clasifica? Hay un montón de clasificaciones que hay diversas clasificaciones. Puede ser de acuerdo a la gravedad, ¿verdad? O las causas físicas, puede ser primario y secundario. Este es el que más usamos, ¿verdad? Primarios son aquellas lesiones estructurales que se dan en el momento del trauma, secundarias las que pueden aparecer antes de las 24 horas, ¿verdad? Se consideran primarias y después de las 24 horas se consideran secundarias. Y puede ser focal o difuso. Focal, por ejemplo, una contusión cerebral del lóbulo frontal, un hematoma epidural. Difusa, edema cerebral, lesión axonal. Ya, esto, hemorragia subaranoidea, es difusa. Según la gravedad, puede basarse, ¿verdad? Y depende de la escala de Glasgow. Entonces aquí, según la gravedad, ya tenemos varias escalas, como la escala de Glasgow, ¿verdad? Que todas la conocemos. Y se clasifica trauma craneoencefálico leve, ¿verdad? Cuando es de 13 a 15. El moderado, cuando es de 9 a 12. Y el grave, cuando ustedes saben que es el menor de 9 a 8, ¿verdad? Y aquí están de donde lo sacamos. Y la clasificación tomográfica de Lauren Marshall, que es la que más se usa actualmente en todos, en adultos y en niños para trauma, y que es muy importante y muy didáctica, y se la voy a presentar más adelante. Entonces, aquí tenemos las tres clasificaciones más importantes, la clínica, que es la que más usamos todos, y todos decimos, tiene un Glasgow de 15, de 13, y ya nos imaginamos más o menos cómo está el paciente. La radiológica, que es en base a los hallazgos en TAC de Marshall, ¿verdad? Y la patológica, que son las lesiones primarias y secundarias. Estas son las clasificaciones más importantes y contundentes para decidir un manejo de un paciente con trauma. Entonces, la escala de Glasgow, toda la conocemos, esta es la que todos conocemos, que tiene tres respuestas, lo que se mide es la respuesta ocular, motora y verbal, ¿verdad? En ítems de 1 a 4 la ocular, de 1 a 6 la motora y de 1 a 5 la verbal. Esto es lo que tienen ya los niños, ¿verdad? De los preescolares y los escolares y en adelante ya podemos usar esta. En los niños más pequeños, debido a que no podemos saber si obedece órdenes, si localiza estímulo, entonces en la motora usamos estos sinónimos, ¿verdad? Por ejemplo, en vez de que obedezca órdenes, vemos si tiene movimientos espontáneos, pero estamos hablando de un lactante menor, se retira al tocar, si localiza estímulo doloroso, ¿verdad? La flexión anormal y la extensión anormal son los mismos, que son las posturas de decorticación y de cerebración. Esas no van a cambiar en ninguna de las dos, solo se van a modificar estas tres primeros, la 6, la 5 y la 4, ¿verdad? De acuerdo a la edad. Esto es en lactantes menores, ¿verdad? Y en neonato y sin respuesta. Y en la verbal igual, como son niños muy pequeños, pues no te puede obedecer. Un niño ya de 5 años te puede responder preguntas sencillas, ¿verdad? Y podemos ver cuando está confuso, cuando habla palabras inadecuadas o sonido. Sin embargo, un lactante menor no. Entonces, estas van a cambiar. La 5 va a ver si hay una respuesta verbal, la que sea, si balbucea, si está irritable, por ejemplo, en vez de palabras inadecuadas. Y la 2, si hay llanto al dolor o quejido. Entonces, esta es la única modificación que sufriría de acuerdo a la edad así de nuestro paciente. Ahora, en cuanto a la severidad en la clasificación, ¿verdad? Puede ser leve, moderado y severo de acuerdo a la escala de Glasgow, que ya lo habíamos visto.
Leve de 13 a 15, moderado de 9 a 12, severo de 3 a 8. En cuanto a la morfología, es decir, hay fractura y qué tipo de fractura hay. Las fracturas craneales, si son fracturas craneales de la bóveda, es decir, no de la base de cráneo, podemos tener las lineales, las deprimidas, ¿verdad? Las estrelladas, ¿verdad? Y las que son los estallamientos craneales. Ahora, cuando estamos hablando de la bóveda, pues podemos tener, es decir, de la base del cráneo, ya cambia. Aquí ya no vamos a hablar de si está lineal, deprimida, estrellada, si un estallamiento craneal. Aquí vamos a hablar si hay una fístula del líquido cefalorraquídeo, porque estas fracturas que producen rinorraquia, rinorrea, otorrea, ¿verdad? Otorraquia, ¿verdad? Y también lesión de pares craneales. Puede haber un séptimo periférico, por ejemplo, ¿ya? Un octavo par. Entonces, esto es la fractura de la base. Ahora, en cuanto a las lesiones intracraneales, pues tenemos todas las lesiones focales. ¿Cuáles son las lesiones focales? Todo lo que es hematoma, todo lo que es un coágulo organizado, que tenemos los epidurales, los hematomas subdurales y los intracerebrales. Y las difusas, que esas son las lesiones que estas vendrían a ser las primarias, junto con la fractura, lesiones primarias. Ya de antemano les digo. Y estas vendrían a ser las lesiones secundarias. Una contusión, unas múltiples contusiones cerebrales, edema cerebral, isquemia, lesión axonal difusa de cualquier grado, ¿verdad? Aquí vemos normal, esto es lo que se los traía nada más, miren, en una sala de urgencia, cómo podemos nosotros poder ver de una manera fácil, si hubo o no amnesia, si perdió la conciencia para decir si es leve, moderado o severa o fue mínimo. Este mínimo ahora lo están incluyendo, porque antes teníamos el leve, moderado y severo, nada más que el que acabamos de mencionar, pero el mínimo es aquel paciente que no perdió la conciencia, que está en 15 puntos y por eso se los traía y que no tiene amnesia. Ya ese es el mínimo. Pero esto es muy subjetivo. Generalmente lo que se usa más a nivel internacional es esto. Algunas escuelas usan el mínimo, que la verdad yo no le veo puede encasillarse en el leve. Lo que pasa es que el leve es aquel paciente que dicen que está entre 14 y 15 puntos, porque hay este espectro, el de 14 puntos. Es un paciente que obedece órdenes, pero está somnoliento. Es un paciente que obedece órdenes, se sienta, está tranquilo, sus signos están bien, su examen neurológico está normal, pero perdió la conciencia en menos de 5 minutos. Entonces, ese leve, dicen ellos, encasillado junto con el paciente que está con el mínimo, si lo ponemos en leve, perderíamos. Es diferente porque este paciente no ha perdido la conciencia, no ha tenido amnesia y está en 15. Entonces, por eso es que se anexa en alguna nomenclatura esto. Ahora, la clasificación tomográfica de Marshall, que es la que se usa, este cuadrito uno lo imprime y lo anda y yo quiero que vean, porque es importante que vean cómo va proporcionalmente cambiando la sobrevida, los buenos resultados y los malos resultados a medida que va avanzando el tipo de lesión. Y miren qué bonito, aquí tenemos la presentación, miren el porcentaje de cómo se producen estas lesiones. La 1, que es la que todos queremos tener, apenas es un 2.2%. La tipo 2 es un 27% y el 24%, 24.5% de una masa evacuada en los pacientes que se estudiaron. Aquí se estudiaron 94 pacientes y miren, la mayoría tuvieron que evacuar una masa. ¿Ya vieron? Entonces, ¿cuáles son las características radiológicas? En la tipo 1 vamos a tener una TAC, entre comillas, normal, muy buena. Miren, ahí está la línea media conservada, diferenciación de sustancia gris y blanca, ventrículo forme y tamaño normal. No hay una lesión visible, no hay ningún signo ni síntoma de hipertensión endocranial y los resultados van a ser muy buenos en cuanto a calidad de vida, cuantitativa, deshabilidad y todo, y cualitativamente. En cambio, en la tipo 2 pueden haber pequeñas lesiones, es lo que les explicaba, vamos a tener una tomografía. Este niño es el que es peligroso. ¿Por qué? Porque este niño va a estar en 15 puntos, probablemente no perdió la conciencia o si la perdió fue menos de 5 minutos, va a estar tranquilo o tuvo 3 vómitos y después ya no tiene vómitos y está muy bien y nosotros le hacemos una radiografía y esta radiografía está normal porque no hay fractura. ¿Qué nos va a decir la radiografía? Si hay o no hay fractura. Si hay o no hay fractura. Pero no vamos a saber si tiene esta lesión. Mire, este niño tiene línea media conservada, ventrículos de tamaño normal, adecuada diferenciación de sustancia gris y blanca, tiene espacio, miren, tiene líquido arriba, pero tiene una contusión hemorrágica acá.
¿Mm? Es pequeñita. Es muy difícil que dé síntomas muy francos. Y lo podemos dar de alta casa así. ¿Qué les parece? ¿Se va a reabsorber en un mes? Probablemente sí. Tiene un poquito de edema perilesional. No pasa nada, tal vez va a estar con dolor de cabeza y nada más dice, doctor, está con dolor de cabeza, fíjese, dale acetaminofén o dale diclofenac, bueno, está bien. Medio se mareó, sí, está bien, te lo voy a ver en una semana. ¿Cómo está? A ver, ay, anda caminando, es necia, pero a veces se queja de dolor de cabeza. Más adelante podemos tener una epilepsia, este es bien delicada. Entonces, por eso yo le digo, no, que si a mí me preguntan, un ataque. Si cae en otras manos y se le ocurre hacerlo y la ve y dice, y ay, pues su niña se cayó, que hay una lesión. No, primero que todo estaba bien. Ella estaba bien. No, pero aquí está. No la vi, ya. Entonces, este caso. Y miren, la incidencia de hipertensión intracraneal es de 28.6%. No es despreciable. Y pasa de un 100% de buenos resultados esta, miren, a un 67%. Tenemos un 33% oculto, que no podemos despreciarlo, muchachos. No es despreciable. Ahora, la tipo 3, miren cómo cambia la tomografía. Ni la línea media se ve. No se ve la línea media, no se ven los ventrículos, hay un edema difuso. Aquí, claro, por supuesto, todo lo que este edema va a conllevar, ¿verdad? Con hipertensión endocranial y todo lo que lleva el 63.3, perdón, ya me enredé, 63.2% de posibilidades de que nos haga una hipertensión endocranial, todos lo sabemos. Un fenómeno de repercusión, de difícil control, nos puede llevar este edema difuso a isquemia, infartos cerebrales. Entonces, Se va a la UCI. y se va a la UCI. Miren qué bonito está este gráfico. Lo está de emplasticarlo y tenerlo, ¿verdad? Yo mucho tiempo lo anduve emplasticado, ya me lo aprendí de memoria y por eso ya no lo ando, pero me acuerdo que lo andaba en mi yoyo cuando estaba estudiando y después cuando recién vine mucho tiempo. Pero miren, miren cómo cambia, miren cómo va cambiando el gráfico. De ser 66, ahora miren, ya ahora los malos resultados están sacando la cabeza. ¿Ya vieron? Comienza el gráfico a invertirse. La tipo 4, además de haber un edema difuso, como lo ven aquí, miren, ya hay, esta es la línea media, miren, ya hay desviación de la línea media y hay compresión por este lado, los dos ventrículos están hasta el otro lado. El riesgo de hipertensión endocranial con hernias, ya está herniado, aquí está herniado, miren. 100%. Miren cómo baja a cero los buenos resultados. Este paciente altamente se nos puede morir y una tasa de malos resultados casi de un 100%. ¿Ya? Ahora, si nosotros hacemos una DECRA, o sea, una craniotomía descompresiva, disculpen la sigla, si lo decimos los neurocirujanos, o evacuamos una lesión cualquiera que sea a este paciente, cambia de tener este cuadro a tener este cuadro. Este es el momento en que podemos entrar para hacer algo y poder revertir esto, cambiar esto, igualarlo. Ya no así, ¿verdad? Pero por lo menos igualarlo. Y este es el momento crucial en que tenemos que diagnosticarlo. Por eso, esto no lo podemos subestimar. Ya tiene TAC, ¿no? Es dinámico. Hay que estar haciendo más estudios. Y es que se le han hecho como 6 tomografías. Lleva 8, ¿por qué le hacen tanto? Y la grania, es que está con hipertensión endocrinal, es que mire, se me subió la presión, tac, porque así es. Son síntomas luminales más si lo tenés ventilado. Y si no lo tenés ventilado y lo tenés despierto, tenés que saber qué síntomas tienes, si lo tenés en la UCI, qué pasó. Y estos cambios son importantísimos, no los pueden, miren, porque cambia, miren cómo cambia con solo cualquier, miren, no dice hematoma, no dice descompresiva, cualquier lesión evacuada, sea, llámese hematoma, llámese contusión, llámese edema cerebral, que vas a hacer una craniotomía descompresiva, miren cómo cambian las cifras. ¿Ya? Ahora, en aquellas lesiones, ¿verdad? Que no evacuamos, ¿verdad? Por ejemplo, como esta, miren, son varias contusiones cerebrales. Esta es miren, una hemorragia intracerebral enorme. Tiene al otro lado esta, tiene edema cerebral, tiene esta contusión pequeña, tiene una pequeña ventriculomegalia, aquí hay un pequeño desplazamiento y vos decís, ¿saben qué? Esto es muy típico
en el neurocirujano de adulto porque ve al paciente como un adulto, al pediátrico, y te dice, ve esto, él sabe que es quirúrgico, pero dice, es que está despierto, él está despierto, está como entonces, démosle chance. ¿Chance de qué? De que se dañe más el cerebrito, de que esto pase y se degrade la sangre, oximoglobina, desoximoglobina, hasta hemosiderina y micrones y que una gran lesión cerebral, otra aquí, una hidrocefalia, tener que ir a ponerle la ventriculostomía y ir después a ponerle una válvula. Miren el porcentaje cuando no tiene una indicación y no se hace. Y miren la diferencia. Hice la lesión, la evacué, bajé la posibilidad de hipertensión endocranial y daño cerebral bajó a un 65, aquí subió a un 84. Y miren cómo también lo gráfico. No le evacué, lo manejé médicamente con hipertónica, manitol, esperando que resolviera. Miren los malos resultados versus los buenos. Pero no hice eso y lo operé en este momento crítico. Si yo opero en este momento crítico, miren cómo puedo hacer que se igualen por lo menos. Ya vieron los cambios. Entonces es muy importante tener eso presente cuando manejen sus pacientes. Aquí estamos hablando, por ejemplo, esto es lo que estábamos viendo en el gráfico anterior. Este es el cráneo, la dura, el cerebro, la línea media, los ventrículos. Miren, vamos a traspolarlo a esta imagen. Este es el hueso, el cráneo, este es el cerebro, los lóbulos, esta es la línea media. Miren cómo el ventrículo de un lado, del lado derecho, se fue hasta el lado izquierdo y está pequeño, ni se ven. Recuerdo un caso, Niño Barrios, que se cayó del caballo. Sí, doctor, es Y la cierto. familia consultaba a un neurólogo en Estados Unidos de adulto. Y él decía, hay que esperarse, hay que observarlo. Sí, es cierto. Y tuvimos que convencer a la familia que aceptara Que se operara. que se operara. Sí. Y había hasta convulsionado. Exacto, pues, ¿verdad? Sí, el concepto, Y sí. eso, como un gringo que está opinando, Así es, así es. suerte la familia confió en lo que no le decían. Sí, sí. Ay, me acuerdo, tuvimos que enseñar varias veces, explicarles la tomografía, a ver cómo estuvo. Fue una batalla, exacto. Así es, doctor, así mero es. Y entonces, miren, aquí tenemos el borde del cerebro y este es un hematoma subdural. Que si ustedes lo presentan, si ustedes se lo presentan a cualquiera, dicen, ah, es un hematoma laminar, es chiquito, pero desvía la línea media. Hay que operarlo. Y este hematoma está así y después lo podemos tener así, miren. Miren cómo creció. Y miren el edema y el daño que hay. Miren cómo está este cerebro, todavía está rescatable. Y miren este. No es lo mismo este que vos vas y drenás el hematoma y dejas su huesito a este, que en este momento el paciente está gravemente y hay que hacer una craniotomía descompresiva, probablemente dejarlo sin hueso. Bueno, generalmente que hay la costumbre de dejarlo sin hueso. Personalmente, con todas las técnicas plásticas que hay en los niños, yo no los dejo sin hueso, no me gusta, porque después les voy a enseñar lo que pasa con las mallas de titanio y con los metilmetraquilatos. Eso es horrible porque no es tu hueso, lo expulsan, hacen reacciones, sufren mucho, y si lo dejas sin hueso, en un cerebro que está en desarrollo, ¿qué pasa? El síndrome del paciente cranectomizado, si de por sí lo tenemos los adultos, ahora los niños. La presión atmosférica influye, los cambios de presión influyen directamente porque no hay protección del hueso, en todo lo es la piel y abajo la dura madre. Entonces, ¿qué pasa? Todos los cambios están influyendo en la función del cerebro, en la presión intracraneal. Entonces los niños tienen crisis convulsiva, tienen déficit de atención, tienen migrañas de difícil, cefaleas vasculares de difícil control, porque no andan protegidos. Entonces eso, los golpes, los traumas, es increíble. Bueno, siempre que se pueda, aquí quiero dejar eso, siempre que se pueda, aunque el neurocirujano de adulto, ¿verdad? Sin querer decir nada malo de lo presente, ¿verdad? Tiene la costumbre, boté el hueso. Tiré el hueso, le ponemos malla y metilmetraquilato. El cirujano adulto es muy dado a hacer cranectomía descompresiva y a poner metilmetraquilato y malla en sus traumas craneales, pero son adultos. Nosotros siempre tenemos que tener la perspectiva que es un futuro adulto, que se tiene que insertar a la sociedad, que hay todo un background atrás. Y ese background es
el bullying, desde el bullying en el colegio, desde lo estético, desde el papá y la mamá que no pueden aguantar la presión de tener un niño con una deshabilidad, la separación familiar, la pérdida de los otros hijos de su papá y su mamá por el hermanito que está con problemas y deshabilidad. Y la carga que da la madre. Y ahora no, ahora se está viendo algo nuevo. Antes yo miraba, la mamá se quedó porque el papá no pudo aguantar esa carga emocional. Ella queda, ya no puede trabajar, él ya no le pasa, los otros hijos sufren, entonces ya los deja para irse a trabajar, no hay quien cuida al niño deshabilitado y whatever, y se arma una carga social, económica y emocional de toda la sociedad y los mismos núcleos familiares, ¿verdad? Pero ahora lo nuevo que yo estoy viendo es lo siguiente, el papá se fue, la mamá también se fue y quedó con la abuela. Entonces la abuela y los abuelos quedan con los niños, ¿verdad? Cuando los padres no pueden afrontar esta frustración, ¿verdad? Este duelo. Entonces yo pienso eso. Y bueno, aquí tenemos esto que estoy poniéndole son los lesiones que se pueden producir en la tipo 2 y 3. ¿Cuáles? En estas que habíamos visto. 2 y 3, ¿ya? Esto que ven aquí, que pueden ser, ¿verdad? Lesiones pequeñas, por ejemplo, visibles en la cisterna o edema cerebral, pueden conllevar a esto que les decía, estas son las cisternas de las que hablamos. Miren, este espacio azul, esta es la cisterna interimpedicular que llamamos los neurocirujanos, que se encuentra entre los dos pedúnculos cerebrales. Este es el mesencéfalo que tiene forma de corazoncito y esta es la cisterna ambia. ¿Qué transcurre en esta cisterna? Todas estas arterias, miren, la basilar, las cerebrales posteriores, las severosas superiores. ¿Y qué par craneal? El tercer par. ¿Por qué se los puse? Porque eso se puede lesionar en un trauma también. Y a veces no es visible, a veces solamente una tosis palpebral es una lesión del tercer par craneal. Te habla del grado de lesión y de cizallamiento que sufrió este cerebro y de movilización, ese movimiento de aceleración, desaceleración y esa cizalla que sufrió produjo una lesión del tercer par o de cualquiera de estas arterias y puede causar un pseudoneurisma más adelante, una disección de estas arterias. Igual a ambien. Miren, entonces es para que tengamos presente todo esto. Bueno, y aquí tenemos esta tomografía. Ah, el tiempo, nos apremia el tiempo. Bueno, aquí tenemos edema cerebral, voy más rápido. Entonces tenemos las lesiones primarias y secundarias. La primaria, ¿verdad? Y la secundaria, aunque las vemos de diferente, pero están entrelazadas, están unidas y son importantes. Aquí tenemos lesiones primarias. Miren, un hematoma epidural frontal, una contusión frontal bilateral, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Cómo sucede? Ok, se da una lesión en nuestro cerebro, la lesión primaria, hay una ruptura de la membrana, ¿verdad? Sale potasio, entra sodio a la célula, entra calcio, se activan las calpaínas, hay una degradación del citoesqueleto de la célula, al mismo tiempo también se activan los receptores de MDA, hay un aumento del calcio mitocondrial y todo esto lleva a la muerte celular si esto no se detiene en ningún momento de su cascada, ¿ya? Eso es lo que pasa. Así se producen las lesiones primarias. Voy más rápido. Esta es una tabla diferencial, porque el tiempo, ya el doctor Sequeira me está diciendo tiempo. Entonces, miren, sí, entonces, miren todo lo que se produce en la fase primaria aguda. Todo lo que tenemos, miren, se produce en la aguda y en la secundaria retrasada. Hay destrucción de la membrana celular en ambas, hay desregulación de los gradientes iónicos, activación de receptores NMDA, activación de calpaína, muerte celular, reducción de uniones estrechas. En la secundaria hay, en la primaria no hay. Solo esto ocurre en las dos. Ya después esto viene a volverse una lesión secundaria donde ocurre todo esto que no ocurre en la fase aguda primaria. ¿Y qué es? Reducción de las uniones estrechas, ¿verdad? Desregulación de lo que son los receptores acopolina 1 y 4. Miren, hay un desglose de la barrera hematoencefálica. Se rompe, se abre, se pierde esa barrera y eso es contraproducente para nosotros de todos los puntos de vista, hasta infeccioso, en un paciente con trauma. Entonces, todo paciente que tiene trauma craneoencefálico tiene rota su barrera. Ojo. Entonces, un hematoma subgaleal que uno piensa que puede ser algo leve puede llevarnos a una meningitis, porque acuérdense que hay venas que van, ¿verdad? Vasos venosos que van del cerebro
a la dura, de la dura al hueso a través de los agujeros nutricios y del hueso al cuero cabelludo y viceversa, ¿ya? Entonces puede haber eso. Hay afluencia de células inmunes, miren, comienza a ver la microgliosis, la astrogliosis, aquí ya vienen las lesiones de las neuronas que van a formar la cicatriz glial. Entonces, esa cicatriz nos puede dar epilepsia, esa neurona no va a funcionar, nuestras neuronas no se regeneran, son valiosas, hay que cuidarlas, tenemos que evitar que el paciente llegue a esta fase, tenemos que ser mal pensados, sean mal pensados. Hay liberación de neurotransmisores excitatores, hay activación de receptores, bueno, y hay liberación del citocromo hasta que llegamos a una ruptura total, pérdida total de todas las funciones de la célula con su muerte celular, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que tratar que esto quede antes, en la fase aguda primaria y evitar todas estas lesiones secundarias que se pueden presentar. Entonces, aquí tienen todo tipo de lesión primaria que puede haber, y aquí las tienen enumeradas, como ya se las había dicho, que van desde múltiples focos de contusión, miren, a hematomas intracerebrales, hematomas epidurales, ¿verdad? Y el daño axonal difuso, el edema cerebral. Y entonces aquí están los signos de Vale, no los pierdan de vista. Un paciente que tiene este signo de Vale detrás de la oreja, que tiene otorragia, no lo minimicen. Los ojos de mapache o la salida de líquido son signos de fractura de cráneo y de una lesión primaria, y tenemos que vigilar que lo que se nos viene encima, la secundaria. Hay que hacer un ataque, este paciente es candidato a un ataque, y si presenta focalización antes de las 24 horas, hay que hacer una nueva ataque, porque eso ya cambió. Si el ataque estaba normal, ya no va a estar normal probablemente. Y si está normal en 24 horas, le hacen un ataque de control, sigue normal, este paciente puede irse a su casa tranquilamente, no va a pasar nada, no va a llegarle después descompensado, ¿verdad? Y esto ocurre, ¿eh? Hemos tenido casos así, desgraciadamente. Voy siguiendo, ¿verdad? La lesión secundaria, que es la que vimos, se reduce en neurodegeneración. ¿Qué es? Es todo aquello que aparece después del trauma que se da en las primeras horas, después que se da el impacto. El edema cerebral severo, la hemorragia solanoidea, un hematoma epidural que no estaba, ¿verdad? Y la sinergia. ¿Y qué es la sinergia? Bueno, la sinergia no es más que la potencialización de todas las lesiones juntas que van a conllevar a que nuestro paciente tenga buenos resultados o malos resultados, dependiendo del momento en que nosotros le intervengamos. Entonces, imagínense la importancia de esto. Entonces, ¿cuándo vamos a mandar una tomografía? Aquí les puse las indicaciones de TAC según la guía que estamos revisando, que son las últimas. Y aquí las tienen, ¿verdad? Va desde miren, la cefalea intensa, miren, anormalidad en el estado mental. Miren, un niño que se cayó y le hacen una biometría y el hematocrito está en 20, 26. Y uno dice, no, una anemia fisiológica lactante. No, pero es que, ¿por qué está anémico? Está sangrando de algún lado. Entonces, ya un ataque inmediatamente. Una radiografía simple de cráneo con una fractura va a TAC. Por eso les digo yo, lo radial, después hay que hacerle TAC. Miren, es indicativo. Entonces, mejor de una vez hacerle la TAC si tuvo un trauma. Miren, rango de 12 para abajo, sospecha de un trauma no accidental. A este se refiere a algunos de abuso, alteraciones de la coagulación, todo niño en problemas hematológicos que sufre un trauma, aunque lo vean en 15 puntos, háganle una tomografía. Más si no saben cómo están sus niveles de factor, qué tipo de trastorno tiene, si es una hemofilia, un von Willebrand, etc. O niños que están en leucemia con remisión y sufren un trauma craneal, hay que hacerle un ataque. Si se sospecha que fueron sometidos. Ahorita tenemos una niña de 12 años hospitalizada, se fue a sus 15 años, 12 años andaba en una fiesta, 15 años estaba bailando, se mareó, se cayó, llegó en 6 puntos al alemán y nos las transfirieron en 7 puntos. Pensamos que era la sedación, le quitamos la sedación, le hicimos una ventana y no despierta, y el ataque es totalmente normal. Pensamos que algo se ingirió, entonces siempre hay que aceptar. Signo de tensión en la fontanela, ni lo duden. Mínimo abombamiento, yo siento de tonta. Es mejor pecar de más. Si es de esta fontanela bombada, un ataque. Miren, las fracturas de la base de cráneo, el trauma craneal obstétrico, ese también, hemos tenido muchos. Tuve una fractura, lástima que estamos sin tiempo, pero una fractura de un recién nacido que recibimos deprimida, gigantesca, por un trauma obstétrico. No lo van a creer. Todo el frontal hundido. Y el niño despierto, mamando y todo el frontal hundido. Vamos a ver si después de la clase los que se queden se las enseño. Portadores de sistemas de derivación, todo paciente con válvula y trauma
necesita un TAC. Y las malformaciones intracraneales ni se diga, es decir, craneosinostosis, cualquier paciente que tenga sometido a antecedentes de cirugías anteriores. Factores pronósticos, aunque no hay una definición exacta como aquí dicen sobre los factores pronósticos, pero sí se han visto que esto está asociado con el factor pronóstico. Entre menos Glasgow, ¿verdad? El factor impide la edad, los niños, como veníamos hablando, entre más pequeño el niño, la reactividad de las pupilas, la presencia de lesiones secundarias, lo que encontramos en la tomografía, lo que duró el tema, el TAC, ¿verdad? Sí, el hematoma epidural cuando está en las edades avanzadas y las edades muy pequeñas de la vida y la hemorragia subaranoidea. El algoritmo de manejo, para ya ir resumiendo, bueno, tiene menos de 8 puntos, se hace una tomografía de cráneo, miren, lo primerito, TAC de cráneo, cervical, y un ultrasonido FAS, miren, y radiografía de huesos largos. ¿Sale algo? Se opera. No sale nada, ¿verdad? Se debe monitorear la presión intracraneal con un captor de PIC. Es lo que dicen ahora la guía. Si el captor de PIC dice que tiene más de 20 milímetros su presión intracraneal, que ustedes saben que esta ya no es la de un niño, hay que drenar líquido a través del mismo captor de PIC. O sea, como está en el ventrículo, lo ideal es que sea intraventricular, drenamos líquido, más las otras medidas que vamos a hacer, que son todas estas que están aquí, normotermia, eugasométrico, normovolémico, no hay que hacer hiperventilación a menos que tengamos una justificación, ¿verdad? Primero hay que normoventilar, mantener los parámetros, el hematócrito no hay que mantenerlo concentrado al paciente, ¿verdad? Eugasométrico hay que mantenerlo en semifowler, todas estas medidas, antes se daba hiperventilación, antes se pensaba que había que tenerlo hipocágnico, ya no, todo esto cambió, todo es normo. Y entonces, bueno, te damos líquido, el paciente continúa con monitoreo de la presión arriba de 20, ¿qué hacemos? Ok, vamos a hacer solución hipertónica. Sigue el paciente, ¿verdad? Con la presión intracraneal arriba de 20, vamos a aumentar la analgesia. ¿Qué significa aumentar la analgesia? Bueno, vamos a comenzar a ver si vamos a entrar a coma barbitúrico. Sigue, aún así, comenzamos a poner un monitor esto es dinámico, ¿verdad? Salen las flechas, pero esto se hace al mismo tiempo. Lo tengo con más de 20 milímetros de mercurio de presión intracraneal, monitoreo electroencefalográfico. Necesito ver que hay una disfunción, si está descargando, cómo está, si necesita tratamiento antiepiléptico y estoy pensando que ya voy para meter a coma barbitúrico, entonces necesito tener un monitoreo electroencefalográfico porque yo voy a necesitar que tenga unas ondas, ¿verdad? Que esté casi no isoeléctrico, ¿verdad? Pero casi isoeléctrico es el electroencefalograma. Sigue, entonces voy de nuevo, cambio el hipertónica y el manitol, ya sean los intervalos, ¿verdad? Si estamos con manitol, y la hipertónica, la cantidad, ¿verdad? Ya la aumento. Sigue, entonces, ¿qué pasa? Ya paso, necesito repetir la tomografía. Si encuentro una lesión secundaria, me voy a ver si hacemos una cirugía descompresiva, que es esta, una DECRA. Si tiene una lesión expansiva, si no tiene una lesión expansiva y es solo edema cerebral, entonces hago la DRECA y además lo meto a coma barbitúrico. Y comienzo a usar el coma barbitúrico, la DECRA, más la terapia ismolar, ahí sí ya hiperventilo y hago una moderada hipotermia. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, el insertar el monitor de presión intracraneal, que ahora se debe hacer en todo trauma, pero que pues te haga las condiciones de cada institución, no se hace, ¿verdad? Sería lo ideal, es para esto, para mantener la euvolemia, para mantener el percentil, en quinto percentil la presión arterial, para intubarlo, para medicación antiepiléptica, saber si la necesita o no, y para todos estos ítems que ven aquí, ¿verdad? Que por tiempo voy a avanzar. Y entonces los principios de manejo siguen siendo en esto lo mismo, la vía aérea, la analgesia y la sedación para permitir una oxigenación y ventilación, reanimar la circulación, la reanimación de la circulación para tener una buena presión de perfusión y proteger nuestro cerebro, evitar la hipoglicemia, identificar rápidamente el paciente que es susceptible de manejo quirúrgico y podemos salvar. La hipoxia es una amenaza. Hay que mantenerlo en cuenta. Es lo que tenemos que buscar salvarlo. Nuestras neuronas son muy lábiles. Más de 5 minutos en hipoxia es una lesión severa. Y un episodio de hipoxia eleva 2 veces la probabilidad de muerte, ¿verdad? Y el traslado es fundamental en el resultado final. El monitoreo del paciente, ¿verdad? Que todo paciente con un trauma craneal debe estar monitoreado, no solo su presión intracraneal, sino todo, la oxigenación, la ventilación. Sigo porque vamos rápido.
Todo esto son manejos que ya se conocían, normales del trauma craneoencefálico, ¿verdad? El uso de manitol versus hipertónica va a depender del estado hemodinámico del paciente y lo que queremos obtener. La verdad es que las dos son muy buenas. Si tenemos un paciente que está hiper con trastornos de sodio, usemos manitol, es decir, el sodio mayor de 140, 50, 60. Si tenemos un paciente que está chocado, usemos hipertónica. O sea, las dos, es más, las dos se pueden usar combinadas y son muy buenas. Y las medidas que nos van a ayudar en un paciente que está alterada ya su capacidad de control de presión intracraneal, como son el semiforle para disminuir la presión intracraneal, es una estrategia segura. La craniotomía descompresiva, miren, es una medida de rescate y baja en un 15% la presión intracraneal. Y si se abre la dura, con solo descomprimir y quitar el hueso bajamos un 15% y si abrimos la dura desciende la presión intracraneal hasta un 70%. ¿Cuál es el problema de la craniotomía descompresiva? Las infecciones, la hidrocefalia y la contusión hemorrágica. ¿Qué recomienda las guías, verdad? Según el nivel de evidencia. Pues si ustedes se fijan, casi todos tienen un nivel de evidencia 2 y 3. ¿Ya vieron? En los niños es muy difícil porque no se han hecho pruebas, pero como se traspola al adulto, los niveles de evidencia son 3, 3, 2. Monitoreo de la PIC, miren, para mejorar los resultados generales tiene un nivel de evidencia 3. El umbral de la PIC, un nivel de evidencia 3. En la perfusión cerebral también, que se sugiere tratamiento mínimo con 40 milímetros de mercurio. Esto es la presión de dióxido de carbono. Terapia hiperosmolar, miren, un nivel 2. Y se recomienda salina hipertónica al 3%, 2 a 5 miligramos por kilo, cc por kilo, perdón, durante 10 a 20 minutos. Miren. Ahora, también si tiene una edema cerebral refractario, se recomienda una salina hipertónica al 23,4% cuando el edema es refractario, en dosis de 0,5 cc por kilo. Ambos tienen un nivel de evidencia 3 en el edema refractario, no es muy bueno, es opinión de expertos. En el edema cerebral que de inicio es un nivel 2, la sedación y la analgesia un nivel 3, el control de la temperatura un nivel 2. Para mejorar los resultados se recomienda de 32 a 33, este tiene un nivel 3. La craniotomía descompresiva, que es un nivel que ayuda muchísimo, pero miren, el nivel de evidencia es 3 en realidad. Entonces, las complicaciones tardías del trauma, convulsiones postraumáticas hasta 1 año, hidrocefalia comunicante hasta 1 año, síndrome postraumático, este puede ser de hecho hasta permanente y se puede presentar hasta 1 año, encefalopatía traumática crónica con alteraciones del comportamiento y la conducta, y en los adultos hasta enfermedad de Alzheimer puede haber, por eso se los puse. Las conclusiones: el trauma es una de las principales causas de discapacidad en todos los países del mundo. La prevención es la mejor forma de impactar sobre la incidencia del trauma craneoencefálico. El manejo del trauma inicia en el medio extrahospitalario y es un proceso que debe continuarse en la UCI. Les traigo estas imágenes, miren, lesión primaria, trauma, una fractura craneal, tomografía de inicio, inmediatamente una hemorragia subaranoidea. No hay edema, se ve muy bien, solo esta hemorragia subaranoidea. En horas, miren, contusiones hemorrágicas y Había una pregunta de una- cuánto tiempo después del trauma la tomografía, la doctora Taki Moreno. en 24 horas. 24 horas. La de control, ¿verdad? No, no, la primera Taki. Inmediatamente. Inmediatamente. Miren este caso. Fractura. Paciente estaba en 15, súper bien. Una pequeña hemorragia solenoidea. Miren en horas, contusiones hemorrágicas y miren esta hemorragia intracerebral gigantesca. ¿La vieron? Entonces, aquí se los traje, miren, la hemorragia intracerebral, miren la contusión hemorrágica y hemorragia solenoidea. Entonces, este paciente lo operamos, miren, lo abrimos, miren el hematoma. Oh, una pinche fracturita y después de hemorragia. Miren, aquí están los coágulos, que está ya saliendo de sala de operaciones, en el postquirúrgico. Este es otro caso, rapidito, ¿verdad? No lo voy a, ay, no me corrió aquí, cómo no, aquí está. No, ¿cómo hago para que corra? No sé, señor, es que está ahí está. Miren, esta es una pactuada de caballo que nos llegó hace poco, 4 días. Fue visto en Huigalpa, niño en 15, lo pateó un caballo, no vomitó, no perdió el conocimiento, a su casa. La mamá sentía que estaba aguadito ahí y ella por su cuenta, 4 días después, lo llevó
se fue hasta Matagalpa, de Huigalpa a Matagalpa, a la Clínica Santa Fe, lo vieron, le mandaron esa tomografía y con eso no lo mandan. 4 días después, miren, y el chaval anda caminando y hablando y todo. Ahora van a ver la tomografía. 4 días, o sea, si la mamá no ha decidido qué hubiera pasado con este niño. ¿Cómo hago para correr ahora la tomografía? No, no me corre. Ay, es que por eso me gusta mi compu mejor. ¿A dónde está? ¿Por qué me hago para correrla? Ahí está, ahí está. No, a ver. No está el señor muchacho que ve esto. Ay, si no me conecto a mi compu. Ahí va. Ahí va. Miren la tomografía. Mírenla, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí la van a ver. Van a ver que el hueso está metido hasta dentro del parénquima y el niño anda hablando y todo. Miren la hemorragia intracerebral. Miren el hueso. Miren cómo se metió en el cerebro y tiene hasta una fístula de líquido cefalorraquídeo. Ese era lo aguadito que la mamá sentía. Debajo de la piel hay líquido cefalorraquídeo. Y está despierto. Aquí está ya operado. Reconstruimos el huesito lo más que pudimos. Esta parte no se pudo reconstruir, estaba multifragmentado. Ustedes vieron las imágenes, pero se reconstruye, con el crecimiento va a crecer. Así quedó de lindo. Y les quiero enseñar la control postquirúrgico. A ver, ¿se podrá correr el control postquirúrgico? Es que estamos de nuevo, como que yo no sé. Ahí está. Ese es el control postquirúrgico. Miren, todo esto quedó lesionado, ya vieron, y quedaron áreas de contusión hemorrágica, ya no le sacamos el huesito y todo. Pero miren, tiene que recibir manitol. Y hay una lesión ya per se, y este es él en la terapia. ¿Dónde está? Ay, Dios mío. Dios mío. Espérenme que es que no corre. Y ahí, ¿cómo hago para que pasarme al niño? No me deja. Ahí está, ahí está. Mirá, Ese es mi ¿qué residente. fue lo que te pasó? ¿Una patada de caballo fue? Ah, ¿dónde? Ah, aquí arriba. ¿Cómo Y te vieron esa sentís? tomografía de control, y vieron la pre, ¿Ah? y mírenlo, mírenlo. Eso fue operado ya. Ya operado, sí. Ahora, este es otro caso, miren, una fractura occipital que llega hasta la línea media, al seno. Van a verlo ahora. Este niño se había dado de alta, llegó por cefalea. Cita al consulta externa de neurocirugía por cefalea. Ni siquiera le hicieron radiografía. Se cayó. Ay, Dios mío, no me acuerdo. Espérenme, aquí está. Este ya es lo último, muchachos. Denme chance, que quiero enseñársela. Ay, ahí va. Es este niño. Miren el hematoma subgaleal. Entonces, la mamá decía que no se le quitaba el dolor de cabeza. Fue a la emergencia, 2 días del trauma. Le dijeron que ahí va a estar, le dieron analgésico. Miren, hemorragia solenoidea aquí. Ya vieron. Miren, contusión hemorrágica acá. Y se fue a la casa, pero como no mejoraba, miren, un pequeño hematoma epidural con su contusión hemorrágica. Miren, hizo edema. Ya vieron. En la van a ver ahora la contusión en la sagital ahorita. Ya voy, solo falta una lámina. No se vayan para que vean esta que quiero que vean. Miren, la contusión hemorrágica ahí está. Miren, enorme. Es que el tiempo apremia. Y miren el hematoma subgaleal. Despierto, solo cefalea tenía. Por eso acudió de nuevo. Ya lo habían visto y se fue a casa y regresó. Pero ¿cuál había sido el mecanismo del trauma? Solo era, No, se cayó. se cayó. Se cayó jugando con los amigos en el colegio. Y ahora quiero que miren este caso. Este es un niño que fue operado de una craneotomía descompresiva por un trauma craneal. Si ustedes se fijan, aquí está bombado. ¿Ya vieron? Entonces, miren, tuvimos que entrar a reparar eso y poner una malla de titanio. Es lo que les digo. Miren, aquí está el hueso. Esto es la dura madre con el cerebro expuesto. Esta es la malla que ponemos para que esto no esté expuesto y no esté craneotomizado. Miren. Ese es un problema porque después se expone.
Y pues decirles, ya con eso terminamos, que por eso es mejor Shake dejar it, el baby. besito. Shaking baby. Esos son los hematomas subdurales frecuentes y constantes que se dan cuando el niño es sacudido y generalmente el hematoma subdural no se diagnostica en el momento. Entonces, ¿qué pasa? Pasa todo más de un mes y se vuelve un higroma crónico. Y a veces, y esa es la causa más frecuente de maltrato. ¿Se acuerdan en la primera lámina que les dije que estaba subregistrado el maltrato? Piensa que el shaking baby es una de las causas más altas de maltrato que hay y que pueden ser las cifras. Entonces, la atención inicial es fundamental en pronósticos de niños con trauma craneoencefálico. Gracias por su atención, muchachos. Una sugerencia. Temas como este, ¿verdad? Puede ser trauma craneoencefálico 1, trauma craneoencefálico 2 y los Es que es extensísimo, así es. Yo traté de resumirlo más. Presiona mucho. es un tema y el expositor se presiona Exacto. y la gente empieza a abandonar porque tiene ya compromiso. Entonces, se puede programar así. Bueno, aquí uno viene a que puede comenzar la Bienvenida la doctora María Ángeles Pérez a la charla, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Cierre ya. Vamos a volver a comenzar. La otra cosa, Permitirme, voy a sentar. Es que- Doctora, espérate, discúlpame. yo diría que es como organizar un taller Sí, un tema con muy los importante. de emergencia, Correcto. ¿verdad? En donde la doctora Cantarero le pueda transmitir qué cosas son lo que ellos tienen que hacer cuando un paciente con un trauma craneoencefálico le llega, porque quien los recibe de entrada es el emergenciólogo. Correcto. Así Y es. aquí que llaman al pediatra o ellos determinan llamar al neurocirujano, puede pasar mucho tiempo. Entonces, yo creo que se pudiera hacer, organizar un taller, tal vez ya no va a ser posible este año, pero no sé, Jorge, con el tiempo, pero un taller donde sea obligatorio que los emergenciólogos participen, así como los pediatras. Bueno, los pediatras que hacen rol de turno deberían de estar de forma exigida, pero ofrecérselo a todos los pediatras. Me parece que si la doctora Catarina No, está con gusto, disponible, claro que sí. ¿verdad? Que se pudiera organizar ese taller, porque eso es muy importante. Esto nos va a permitir salvar vidas y sobre todo evitar secuelas en los muchachitos. Agradecemos a la doctora Cantarero el entusiasmo y la descripción excelente de este tema. Decía el doctor Báez, para los que no están en línea y no escucharon, que temas como este debería de hacerse trauma craneal 1, trauma craneal 2, porque con solo la introducción, yo también me dije, cuando dijo definición, y ya llevamos como más de media hora, y dije yo, Dios santo, está comenzando la charla hasta ahora. Y les agradecemos a todos porque tuvimos 42 personas conectadas, aún hay 38, o sea que hay fidelidad, doctora, la felicito. Oye, es usted, ¿verdad? No, el tema Y pues el doctor también, el doctor decía que podíamos también hacer un taller donde estén los emergenciólogos, pediatras, neurocirujanos, neurólogos, etcétera, para hacer como como un simposio, pues, porque toda la gente que está involucrada en un tema como este, y los primeros que están al frente de esto son los emergenciólogos y los pediatras que hacemos turnos también. Así es que agradecemos, los invitamos para el próximo jueves, fiebre oropuche o orepuche, ¿verdad? Por el doctor Ariel Zavala. Y también pues no dejo de mencionar que agradecemos a la doctora María Ángeles Pérez, que acaba de ingresar, ¿verdad? Y nos vemos, que pasen buen día. Muchas gracias. Bueno, todos. Que se- Bueno, pero si viene a buscar la comida. ¿Viste? ¿Viste? Y eso no lo Doctora repartí. Cantarero, No iba a repartir esto. agarré No todo le ahí. dije a nadie. Yo no. El doctor Alemán que donó sus... Con esa lluvia, Gracias. está todo aperezado uno, ¿verdad? Viaje, pero Como que el el clima lo... congreso inicia el Ya, 19. Ya se No, que voy a decir, Tres veces. Sí, Debe llevar, imagínate.
Creo que está muy bien. Quítale, póngale abajo allá, en verde. No, Allá abajo, no póngale ahí. queda color, si estaba en Quítale, Zoom. uy, Nos vemos. dale, dale, Qué X, fea, ahí. qué fea, de verdad.